Al principio de la historia, la rebelión de las ratas, nos cuenta que todo el valle se llenó de puras máquinas. Entonces el silencio ya se perdió. Luego nos cuenta que Timbalit se forma con los ingleses, con los alemanes, con los franceses y con los pordioseros. Y también con muchas prostitutas. Los extranjeros empezaron a mandar ahí en Timbalí. Se empezó a transportar carbón hacia la capital. Y de los primeros en llegar a la mina fue Rudecindo, que primero trabajaba de mandadero, también trabajó de mecánico y también trabajó de jornalero y ganaba 60 centavos diarios. Y otra que llegó de primera fue con Pastora. Rudecindo llegó con Pastora y Pastora tenía 7 meses de embarazo. Entonces, y también llegó con su hija María Elena, de la señora de las Mercedes, que de cariño le decían Mariena. Ella tenía 14 años. Y también llegó con el hijo Francisco José de la Santa Cruz, que de cariño y para ahorrar tiempo le decían Pacho. Y él tenía 12 años y tenía un espíritu violento. Luego nos cuenta que Rudecindo estaba parado encima de unas simples plantas que luego podrían llegar a ser el cielo y el futuro para él y su familia. Luego Mariana le entregó el paquetillo que estaba lleno de pura ropa de ellos a la chica. Timbalí era un puerto, era una ciudad abierta, que Rudecindo perdió una hora buscando posada en todas las casas, pero que todos los señores y las señoras no le querían dar posada. Entonces todas las puertas para él estaban cerradas. Luego él llega al basurero y se encontró con dos chozas y detrás de él se encontró una mujer, joven con el pelo alborotado. Y él y la señora tenía un hijo. El hijo tenía 3 años menos. Él era rubio, con los ojos claros como la madre. La madre se llamaba Cándida y el hijo se llamaba Neco, 3 años. La casa donde se iban a hospedar tenía varias goteras. Él también fue a pedir trabajo en la compañía carbonera del Oriente, que eso es la mina de allá. Luego Rudecindo por fin se atrevió a hablar cuando iba a ir a pedir trabajo. Entonces él preguntó, ¿ahí es donde se consigue trabajo? Entonces ahí casi todos los hombres que estaban en la fila eran casi de la misma condición de él. Todos eran campesinos y otras cosas así. Él quería que si le daban el trabajo, que lo ubicaran en una zona donde las máquinas no hicieran tanto bulla. Y por lo que a él no le gustaba el ruido. Pero ya que le tenía miedo. Y ya cuando faltaban 5 hombres, bueno, ya casi le tocaba a él. Sonó el timbre de la hora del descanso. Luego más adelante nos cuenta que la familia de Rudecindo apartó la basura de la casa donde él se estaba hospedando. Bueno, al menos nadie se la quitaría. El diablo le dijo a Cándida que estaban necesitando obreros en la pintada. Luego más adelante Cándida les ofrece comida. La primera comida que Cándida les ofrece es un poquito de sopa, por lo que Rudecindo solo tenía 30 pesos que le había dado Pastora. Luego nos cuenta que Rudecindo pensaba que el diablo era el amante de Cándida. Luego por fin pescaron una sardina, porque ellos se habían ido para la quebrada
a comer, a hacer el almuerzo allá. Entonces primero pescaron una sardina que parecía una trucha. En el almuerzo también iba a haber mazamorra. Entonces luego Candia empezó a hacer el almuerzo y luego otra vez Rudecindo y Neco pescaron una sardinota, pues una muy grande. Y luego mucho más tarde reunieron 4 sardinas en total. Y las sardinas eran tan grandes que eran del tamaño de una trucha. Y ya en la página 30, Rudecindo va caminando y él nota que todas las casas eran iguales. Luego nos cuentan que estaban discutiendo como en son de pelea. Entonces empezaron a alegar. Entonces estaban hablando que los liberales están mandando actualmente en este país. Entonces el otro, bueno, sí estaban alegando por los liberales y los conservadores. Entonces, luego más adelante nos cuenta que se dieron de puñetazos y cayeron sobre la calle, levantando grandes nubes de polvo dorado. Rudecindo y su familia, temerosos, apresuraron el paso hacia la iglesia. Luego nos cuenta que Rudecindo ya había pasado muchas peleas así, por ejemplo, que todas las peleas habían sido por la política. Y todos peleaban por la política ya que estaban alcohólicos, ya que estaban borrachos. Luego mucho más adelante nos cuenta en la historia que de las casas salían mujeres altas y rubias. Muy pocas tomaban el camino de la iglesia. Las más se dirigían con sus esposos y sus hijos hacia el casino, en donde había durante toda la tarde whisky y diversiones de uno y otro género. Luego oyeron gritos, risas, palabras dichas en un idioma incomprensible, porque los extranjeros estaban hablando muy duro y que toda esa bulla salía de los casinos. Entonces hacían mucha bulla por lo que ya estaban ebrios, borrachos. Y ahí ya se estaban ofendiendo uno al otro, el otro a otro, pero sus palabras no serían entendidas por él ni por ninguno de los que vivían en Timbalí. Luego Rudecindo vio como que venía algo y al momentico escuchó un silbido largo y agudo. Y luego vieron que lo que venía era un tren que traía un gran número de hombres, tiznados todos, con vestidos sucios, con las manos y los rostros picados por el carbón de los socavones. Luego él vio que se apearon con un ruido infernal de muchos pies que se arrastraban, calzados con gruesas botas de cuero, que andaban sobre el cemento. Se regaron en todas las direcciones y luego fueron tomando un solo camino, el que conducía hacia las minas. Esos eran los extranjeros. También fueron a los sitios de donde partían las góndolas, que después de pasar sobre el pueblo, volaban su contenido allá adelante. En la estación había grúas enormes que se pusieron en movimiento, con sus fauces negras y desentadas agarraban bocados de carbón, que luego vomitaban en los vagones vacíos que de pronto quedaron colmados, listos para emprender el camino hacia la capital. Los extranjeros eran los que iban a viajar. Luego Rudecindo sintió un mareo insoportable que lo hacía vacilar. Tanta gente, sería tanto ruido o tantas máquinas, tal vez tantos peligros que habían ahí.
Tomó de la mano a Pastora y llamó en voz alta a los muchachos.